Saludos mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 9 de agosto del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la semilla del reino de los cielos, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Y que nosotros con perseverancia demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En el Salmo 119, versículo 130 nos dice: al explicar la palabra de Dios, abre la inteligencia de los humildes. Amén. Vamos a leer la lectura del Santo Evangelio. Hoy vamos a leer la lectura del día de hoy, San Mateo capítulo 10, del versículo 28 al 23. Primeramente vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a recibir la palabra de Dios, a entenderla, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. El Señor Jesucristo en San Mateo 4, versículo 4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comencemos, mis amados hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, toda confusión, toda pereza espiritual, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavitos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Allá en Josué capítulo 1, versículo 8 nos dice la palabra de Dios: lee, relee, medítalo día y noche lo que está escrito en este libro, para que así puedas cumplir lo que en él está escrito y así tengas éxito. Hoy estamos meditando la lectura, leímos y vamos a meditar la lectura del Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 10, del versículo 28 al 33. El Señor Jesucristo en su palabra hoy nos va a hablar de algo muy interesante acerca de a quién debemos de temer en realidad. Nos dice: no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Entonces aquí vemos que el alma y el cuerpo son diferentes. No es que el
cuerpo muere y también muere el alma. Jesús es claro aquí cuando dice, no teman al que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. El pecado nos mata al cuerpo y el pecado nos lleva a la muerte. El alma nos dice en Sabiduría capítulo 2, versículo 23, que Dios nos hizo a su imagen inmortales, porque el alma no muere, el cuerpo muere. Lo entierran en el cementerio, lo comen los gusanos y se acabó, mas el alma no. Y la Sagrada Escritura nos dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, vuelva el polvo a la tierra de donde vino y vuelva el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. El alma o espíritu es lo mismo. El alma es la vida. Se dice el alma o espíritu porque el espíritu que vuelve a Dios es vivo, no es que muere el espíritu. El alma en el Antiguo Testamento no se tenía claro entre el alma y espíritu, pero Dios nos viene a aclarar en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, que el alma no muere. Entonces, porque nosotros y la iglesia enseña, y la palabra de Dios mismo enseña que cuando una persona muere, no es que se muere el alma, se muere el cuerpo y todo se acabó. No, Eclesiastés 12:7 dice, vuelve el polvo a la tierra y vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Entonces Jesús nos viene a decir aquí, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Jesús se refiere al diablo, que nos dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y él se busca destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ustedes recuerdan lo que le pasó al rico Pulón allí en San Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 28, pueden leerlo de tarea. El rico murió, fue al infierno y ahí estaba, grita, llora, sufre. Y dice, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en agua y me toque la lengua porque estas llamas me atormentan. Ese es el lugar donde Jesús describe allá en San Mateo capítulo 25, versículo 41, donde irán los malos que él habría puesto en el juicio final a su izquierda. Entonces aquí vemos la existencia del infierno. Hay infierno para las personas que creen e enseñan, oh, no hay infierno, el infierno es en esta vida. No, el infierno existe. Luego, cuando una persona muere en pecado mortal o cuando sea el juicio de las naciones, pueden leer en San Mateo capítulo 25 del 31 al 46, Jesús va a separar a los buenos a su derecha, a los malos a su izquierda. A los buenos le va a decir, vengan benditos de mi Padre, al reino de los cielos, y a los malos, apártense de mí, obradores del mal, vayan al fuego eterno. El infierno existe. El diablo también existe. Entonces, eso que quede muy claro. Y también en este versículo, San Mateo 10:28, el Señor nos enseña que el cuerpo muere, pero el alma o espíritu no muere. Ya hablamos en Eclesiastés 12:7, nos dice que vuelve el polvo a la tierra, el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Por eso San Esteban, cuando es apedreado, San Esteban allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 58, San Esteban no dice, me voy a morir y aquí se acaba. No, el que dice, Señor, recibe mi espíritu. San Pablo, allá en Filipenses, capítulo 1, versículo del 23 en adelante, él viene a decir que yo quiero estar muerto para estar con Cristo, pero también quiero quedarme en la carne para predicarles a ustedes. Entonces aquí vemos claramente, mis amadas hermanas y hermanos, cómo es muy distinta la doctrina, la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia, la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que es basada en las Sagradas Escrituras. Y si escuchamos por ahí algún protestante que nos cita por ahí Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben, o por allá Ezequiel 18:4, en el Antiguo Testamento no se tiene una idea clara. Se pensaba que el cuerpo moría y el alma moría. Entonces por eso los protestantes piensan que se muere el cuerpo, muere el alma.
y que no se puede rogar por los difuntos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Jesús viene y aclara todo. No teman a quienes pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Por eso San Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 16 al 18, él ora y pide misericordia por su hermano Onesíforo. Y también podemos ver allá en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, el versículo 38 al 46, como Judas él reúne dinero para enviar a celebrar una ceremonia por los soldados que habían muerto, para que sean perdonados los pecados de su alma. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, el Señor es claro en esto que hoy nos enseña, que no tengamos miedo a quienes pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y nos dice, no se venden unos pajaritos por unos centavitos, pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. Porque nada en el mundo se mueve si no es la voluntad de Dios. Si no es el querer de Dios, nada se mueve. El hombre puede tener muchos planes. Proverbios 16:1 dice, el hombre propone, Dios dispone. Porque Dios tiene siempre la última palabra y Dios siempre nos da todo según su voluntad. Por eso cuando Jesús nos enseña a orar, allí en San Mateo capítulo 6, versículo del 9 en adelante, cuando nos enseña a orar el Padre Nuestro, nos enseña a rezar, a orar, hágase tu voluntad, lo que el Señor quiera, porque lo que el Señor quiere, nos dice en Efesios capítulo 3, del versículo 20 al 21, que Él tiene mejores cosas que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Y Jesús nos viene a recordar que nada sucede si no es la voluntad de Dios. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. No valen ustedes más que muchos pajaritos, por lo tanto, no tengan miedo. Hoy el Señor nos viene a recordarnos, porque a veces a nosotros se nos ha olvidado lo que Jesús nos prometió en Mateo 28, en Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí que estoy con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. Hasta el fin del mundo. Y a veces nosotros nos sentimos solos, nos sentimos afligidos, pensamos que estamos solos. El Señor nos dice no tengan miedo. El Señor está con nosotros para animarnos, para apoyarnos, para guiarnos a través de su sagrada palabra. Recordemos, cuando nosotros oramos, Él nos escucha. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Él nos habla. Ay de aquellas personas que pueden ser hasta teólogos modernos que se dedican tanto a la filosofía, a la teología, abandonando las sagradas escrituras. Algo muy contrario a lo que hacía la iglesia primitiva, a lo que hacían los apóstoles. Por allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 4, dice, no es correcto abandonar las escrituras. Nunca debemos de alejarnos de la palabra de Dios, porque ahí es cuando Dios nos habla. A veces algunas personas dicen, yo amo a Dios, yo conozco a Dios, esto es así, así, que la teología, la filosofía. Y le preguntas de Biblia y no sabe nada. Y le hablas de Biblia y se molesta. ¿Por qué será? Juan 8:47, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. El que no escucha la palabra de Dios es del diablo. Así lo dice Juan 8:47. Y hay algunas personas que cuando les hablamos con la palabra de Dios, se incomodan, se molestan. Deberían de preguntarse, pero si es la palabra de Dios, ¿por qué me incomodo? ¿Por qué me molesto? ¿Por qué me incomoda? Si la palabra de Dios es viva y eficaz, nos dice allá en Hebreos 4:12, lámpara para nuestro paso es tu palabra, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Y Jesús termina diciendo, al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Aquí está muy claro. San Mateo nos viene a recordar que Jesús nos dice que cuando nosotros nos ponemos de parte de Dios, si queremos buscar de Él, conocerle a Él, recuerda lo que decía San Jerónimo, conocer a Cristo es conocer las Escrituras, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y nosotros,
jamás deberíamos oponernos a estudiar o tener pereza para estudiar las Sagradas Escrituras, para de esa manera ser un testimonio vivo de Dios. Sino, ¿qué vamos a hablar? Dios es amor, hace esto, hace el otro. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que se creen muy filósofos o teólogos que creen poder aconsejar a otros sin las Sagradas Escrituras. Totalmente falso. ¿Será que les da vergüenza? Y Jesús aquí es claro, dice: quien se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Mas a quien se declare, a quien no tenga vergüenza, a quien hable de Jesucristo a través de su palabra, con capítulos, con versículos, dice el Señor que se pondrá de nuestra parte también ante el Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos y hermanas, dejemos que la palabra del Señor nos siga nutriendo cada día. Por allá en Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, no regresa a Dios sin antes de hacer ese propósito que Dios quiere que haga en nuestra vida. Nunca dejemos de alimentarnos de la palabra del Señor, o peor aún, de instruir a nuestros hijos. Para terminar, vamos a leer Deuteronomio capítulo 5, versículo del 6 en adelante. Vamos a ver. Pueden buscar conmigo, por favor. Y a los que miran el Evangelio del día, apuntan la cita para luego leer. Yo les felicito porque es muy importante nosotros siempre nutrirnos con la palabra del Señor. A veces nosotros nos aferramos a filosofías, teologías, que no es malo. Filosofía es bueno, teología es bueno, pero junto con las Sagradas Escrituras. Filosofía y teología sin Biblia, sin la palabra de Dios, es una pérdida de tiempo. Porque la base de nuestra vida, la base para conocer a Jesucristo, es las Sagradas Escrituras. A ver, Deuteronomio capítulo 5, versículo, vamos a ver desde el versículo 6. De hecho, vamos a ver Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 en adelante. Pueden buscarlo ustedes también, por favor. Bien, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Miren, papás, y miren, mamás, lo que les dice a ustedes la palabra de Dios, lo que me dice a mí la palabra de Dios y lo que nos dice a todos. A veces han habido algunas mamitas que dicen: oh, es que a mi niño le tiene que nacer escuchar la palabra de Dios. Otros dicen: es que hay que escuchar lo que dice fulano, lo que dice sultano, él sí es preparado. Pero la palabra de Dios me aburre, ¿qué voy a aprender? Esas son cosas inspiradas por Satanás. Dios, 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Juan 17:17, Padre, conságralos en la verdad, tu palabra es la verdad. Miren, Deuteronomio 6:6, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. ¿Qué más tenemos que hacer? Primero, nosotros tenemos que alimentarnos como padres de familia, como líderes de las comunidades, donde quiera que el Señor nos haya puesto. Primero tenemos que alimentarnos nosotros, si no, nadie puede dar lo que no tiene. Pero no solamente eso. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como un distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. El Señor nos manda a nosotros, padres, nos enseña cómo debemos de alimentarnos primero de la palabra de Dios para poder alimentar a nuestros hijos, porque nadie da lo que no tiene. Lucas 6:49, un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos
caerían en el mismo hueco. Hay padres que le hablan de Dios a los hijos, Dios sin Biblia. No son capaces de agarrar la Biblia. Mira, esto dice aquí, esto dice acá, para que los niños vayan teniendo una fe sólida. Y a veces nos quejamos, la fe se está debilitando, pero es que hay padres que son cobardes y no son capaces ni ellos mismos de leer las Sagradas Escrituras, peor de enseñar a sus hijos. Algunos se conforman con ir a misa, piensan que yendo a misa es ya lo maximito. Eso es bueno, pero también tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios diariamente, así como nutrimos nuestro cuerpo, tenemos que nutrir nuestro espíritu, tenemos que seguir creciendo nuestro conocimiento en el Señor Jesucristo a través de su palabra. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María os acompañe hoy y siempre. Recuerden de darle suscribir a su canal de evangelización. Recuerden de darle compartir y denle a la campanita para que siempre que subimos un video, ustedes sean los primeros en recibirlo. Como dice en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo. Y como dice en número 6:24, que Dios les bendiga y les guarde.